Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres y te damos la bienvenida a El Legalismo Infiltrado Ministerio ACA, hoy jueves 18 de septiembre de 2025. Tema: obligar a cumplir leyes del antiguo pacto para ser salvos. El legalismo es una de las amenazas más sutiles y peligrosas que han acechado al pueblo de Dios a lo largo de la historia. No se presenta como una herejía abierta, sino como un infiltrado que, disfrazado de piedad, roba la libertad que Cristo conquistó en la cruz. El legalismo consiste en imponer normas humanas o del antiguo pacto como requisito indispensable para alcanzar salvación, negando así el poder suficiente de la gracia. Se le llama infiltrado porque entra sin ser detectado, se reviste de religiosidad y aparenta celo por Dios, pero en realidad distorsiona el Evangelio. El objetivo de este escrito es advertir sobre el peligro de este engaño, enseñar cómo identificarlo y traer luz a la Iglesia para que permanezca firme en la libertad del Espíritu. Fundamento bíblico. La Escritura denuncia claramente el legalismo. El apóstol Pablo confrontó a los judaizantes que querían imponer la circuncisión como requisito de salvación. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 leemos: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Jesús mismo reprendió a los fariseos que añadían cargas pesadas sobre la gente. Mateo capítulo 23, versículo 4. El contraste es claro. La ley del antiguo pacto era un ayo que conducía a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Pero la salvación se encuentra solamente en la gracia. La obra de Cristo en la cruz cumplió la ley y abrió un camino de libertad y redención, no de ataduras. El legalismo no entra de golpe, sino de manera sutil. En la vida personal, por ejemplo, cuando alguien cree que su obediencia a ciertos rituales lo hace más acepto delante de Dios que la fe en Cristo. En la Iglesia, esto sucede cuando se establecen reglas humanas, como si fueran mandamientos divinos, y se miden las vidas espirituales por la apariencia. El disfraz de piedad se presenta como celo por la santidad, pero en realidad oculta orgullo espiritual y falta de confianza en la obra consumada de Cristo. Bueno, el legalismo se manifiesta en actitudes concretas: juicio constante hacia otros, comparación, orgullo espiritual, y exigencias externas sin transformación interna. La diferencia es, pues, bastante notoria entre obediencia verdadera y práctica legalista. La obediencia nace del amor a Dios y se expresa en gratitud, mientras que el legalismo nace del temor, del deseo de controlar y del orgullo de aparentar santidad. El precio del legalismo es alto. En la vida espiritual se pierde el gozo, se cae en hipocresía y además el corazón se llena de orgullo. En la comunidad cristiana se levantan divisiones, críticas y cargas innecesarias que, sofocan el amor fraternal. En la misión del Evangelio se distorsiona el mensaje de salvación, pues en lugar de proclamar la gracia, se transmite esclavitud. En la Biblia encontramos ejemplos claros los fariseos que invalidaban la palabra de Dios con sus tradiciones, como leemos en Marcos capítulo 7, versículo 13, o los judaizantes que obligaban a los gentiles a circuncidarse para ser salvos. Hoy también ocurre comunidades que imponen normas de vestimenta, alimentos o rituales como si fueran requisitos de salvación. Aunque parecen piadosos, en realidad niegan la suficiencia de la cruz. La respuesta es regresar al Evangelio puro de Cristo. La Escritura enseña que, para libertad nos libertó Cristo, según Gálatas capítulo 5, versículo 1. El creyente debe abrazar la gracia de Dios y rechazar toda pretensión de justicia propia. También debe caminar en la libertad del Espíritu, sin esclavitud a la letra que mata. Finalmente, es importante discernir entre lo que es convicción bíblica y lo que son tradiciones humanas. Cada creyente debe examinar su corazón con preguntas como, por ejemplo, ¿estoy confiando en Cristo solamente o en mis obras para sentirme aceptado? ¿Mido a otros por apariencias externas? ¿Creo que la salvación depende de lo que hago en lugar de lo que Cristo hizo?
La invitación es clara: volver al Evangelio de la gracia, reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de la obra redentora de Jesús, no de nuestro esfuerzo humano. El legalismo infiltrado es un enemigo del Evangelio, porque desvía a los creyentes de la verdad de Cristo hacia el orgullo religioso. El peligro radica en su disfraz: aparenta piedad, pero niega el poder de la cruz. El llamado final es a vivir en la gracia de Dios, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y rechazar toda imposición que quiera añadir requisitos humanos a la salvación. En Cristo somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dios te bendiga. Jesús viene pronto. Shalom.